Y vamos a ver, hermanos, específicamente en el versículo 16 en adelante, que dice así: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bendito Señor, en este momento, Señor, nos disponemos, Padre, a escuchar y meditar tu palabra. Señor, bendícenos en este tiempo. Guárdanos en este tiempo, Señor. Pon ángeles a nuestro alrededor, sobre este lugar, y bendice tu obra, y bendice nuestras vidas, nuestra mente y nuestros corazones. Señor, que tu palabra llegue a nuestra mente, que tu palabra llegue a nuestro corazón. Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos. Te pido que no sea palabra mía, palabra humana, sino que sea, oh Dios, tu poder y tu Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, ayúdanos que nuestras actitudes, Señor, los que tú nos pides, los deberes como hijos tuyos, Señor, se fortalezcan y día a día, oh Dios, podamos parecernos más y más a ti. Así como decía el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ayúdanos a ser imitadores. Versículo 16 nos habla acerca de que el cristiano debe ser humilde, la humildad. Y sabemos, hermanos, que, como dice ahí, ¿verdad?, la humildad, hermanos, es algo que el mundo de hoy en día, y como siempre, no promueve lo que es la humildad como realmente lo enseña la Escritura. Siempre el mundo va a promover lo contrario, como versículos que leíamos las semanas anteriores acerca de Jesucristo: no se enseñoreen. Si quieren ser el primero, dice, no te enseñorees. Recuerda y mira cómo son las autoridades hoy en día, los reinos hoy en día, cómo someten a los demás. Pero si tú quieres ser primero, dice, debes servir. La humildad, hermanos, para definirla, ¿qué es la humildad? ¿Se ha preguntado usted qué es la humildad? ¿Qué es ser humilde? La humildad es la disposición mansa. Mire, para empezar, ahí viene el mundo y ustedes, que vos sos menso, y confunden los que son esos términos. No, yo no soy menso, pero Jesucristo mismo nos da ese ejemplo y esa definición también de que Él es manso y humilde de corazón. Es la disposición mansa que se caracteriza por una gozosa sumisión y dependencia de Dios. Es la imitación de Cristo, su mansedumbre llena de sumisión y de una gozosa dependencia del Padre. Eso es humilde, ¿verdad? Humildad no es, hermanos, ser el más tonto. Humildad no es ser el más menso. Humildad no es, hermano, ser el más botado. No. La humildad, hermanos, tiene que ver con mansedumbre, sumisión y una dependencia de Dios. La verdadera humildad ante Dios se expresa y produce una actitud humilde ante los demás. La humildad no es conflictiva, rencillosa ni indiferente. Procura estar en paz y en armonía con todos. El humilde es amigo de Dios y de los hombres. El que es verdadera humilde ante Dios se mostrará inevitablemente humilde ante los hombres. Andrew Murray dijo: es fácil adoptar una actitud humilde delante de Dios, arrodillarnos y bajar la cabeza en oración, pero la humildad hacia los hombres será la única prueba suficiente de que nuestra humildad hacia Dios es real. Tomado de
esta definición y este párrafo del libro La humildad de Gerson Murray, Viviendo vidas de bajo perfil. Y la humildad, dice él, se manifiesta, hermanos, en cómo yo me comporto y veo a lo que es mi prójimo. Esa es la humildad. Esa es la humildad que Dios quiere que nosotros podamos tener y podamos vivir con esa actitud. La humildad también nos lleva a la correcta asociación, que va entrelazado con ese párrafo que acabamos de leer de Andrew Murray, donde dice en el versículo 16, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y una de las cosas que este mundo enfatiza es que usted debe buscar a aquellas personas que le van a aportar a su vida el interés. Y está bien. Nosotros tenemos que buscar personas que puedan aportar a nuestra vida. Pero también nosotros debemos de buscar a personas a las cuales debemos de aportar a esas personas. Y por eso dice el apóstol Pablo ahí, hermanos, la humildad nos lleva a la correcta asociación con los demás. Soy humilde. ¿Con quién me junto? ¿Con quién me estoy reuniendo? ¿Con quién estoy compartiendo? ¿Hay humildad? ¿A quién estoy despreciando? ¿A quién estoy rechazando? La humildad me lleva al desinterés, a no buscar la figuración social. Hermanos, y somos buenos para eso, ¿sí o no? Somos buenos a veces para buscar la figuración social. No queremos ser personas que no pasen desapercibidas. Queremos ser personas influyentes, de una manera, hermanos, que nuestra presencia y nosotros mismos seamos notados. Hermanos, la humildad nos lleva, hermanos, a darnos cuenta de que debe haber un desinterés al momento cuando yo me estoy asociando con mi hermano. A tal punto, hermanos, que todos los que estamos aquí debemos de tener esa íntima comunión, relación, hermanos, los unos a los otros, sin importar quién es el hermano, de dónde es el hermano y cómo es el hermano. Como lo dijo Santiago. Santiago lo dijo, hermanos, y fue muy claro, ¿verdad?, acerca de la imparcialidad. Como lo vemos en Dios, cuando le dijo también Dios en revelación al apóstol Pedro, le dijo, no haya acepción de personas. Hermanos, y a veces nosotros hacemos acepción de personas. ¿Cree usted? A veces hasta inconscientemente podemos hacer acepción de personas. Pero Dios viene y nos manda y nos dice, no es así. No es así. John Stott, en su comentario a Romanos, dice, Jesús, fraternal y estaba libre y naturalmente con los que la sociedad rechazaba. Jesús hacía relación, hermanos, y se asociaba con aquellos que la sociedad rechazaba. Le decían a Jesús, este es un bebedor y un comilón, dice, porque solo se reúne, dice, con los publicanos, ¿verdad? Con aquellos fariseos, se reúne con gente de la baja sociedad, espiritualmente. Y vemos un ejemplo ahí de Jesús, con el fariseo Simón y una mujer prostituta. Esa historia ustedes también, yo sé que se la saben, ya han leído ahí en Lucas. Sí, no vamos a leer. Jesús llega invitado por Simón el fariseo, un gran personaje de la sociedad, lo invita, entró a su casa Jesús y no pasó nada. No hubo ningún recibimiento en aquel entonces, ¿verdad?, según la cultura. Pero una mujer que era de la baja sociedad, era prostituta, se dio cuenta que Jesús estaba en la casa de Simón
y aprovechó y llevó un frasco con una fragancia de las más caras en aquel entonces, y fue donde Jesús. Cuando vio a Jesús, esta mujer lloró. Esta mujer se postró delante de los pies del maestro. Y el maestro, ustedes saben que antes usaban sandalias. Y empezó esta mujer a llorar sobre los pies del maestro. Empezó él a enjuagar con aquel perfume. Y Simón pensó: si este hombre fuera profeta, se daría cuenta quién es esta mujer. En su mente, Simón, punto para Simón y 0 puntos para Jesús. Jesús, siendo Dios, conoció el pensamiento. Oiga bien, nadie puede conocer el pensamiento del hombre ni de Satanás, nadie, solamente Dios. Y le respondió y le dio una ilustración. ¿Quién va a perdonar, Simón? Aquel hombre que le condenaron una deuda de 5,000 denarios, o aquel que le condenaron una deuda de 50. ¿Quién va a perdonar más? Simón. Vino Simón y le dijo: va a perdonar más al que más se le perdonó. Bien ha respondido, Simón. Mira a esta mujer lo que ha hecho. Entré a tu casa, no me pusiste agua para limpiar mis pies. Era parte de la cultura en aquel entonces, quitarse los polvos, el polvo, ¿verdad?, de los pies. No me diste un beso. Esta mujer no para de besar mis pies. No me diste el agua para limpiar mis pies. Esta mujer no para de llorar para limpiar mis pies. Esta mujer ama de verdad, y por eso le digo: tus pecados te son perdonados. Entonces, hermanos, la asociación correcta, ¿verdad? Otro hubiese dicho: mujer, quítate de aquí, deja de ensuciarme más los pies, me estás haciendo lodo en los pies, mujer, quítate de aquí. Pero Jesús lo usó, hermanos, para darnos una ilustración, hermanos. Y la forma en cómo le habló también a este personaje, a Simón el fariseo, hermanos, le habló fuerte, y no le importó si era de la alta sociedad, y no le importó si era de la baja sociedad, no importó, Dios le habló. La asociación, hermanos, nuestra, ¿con quién es? La asociación, hermanos, que nosotros tenemos, y la comunión que debe haber entre la iglesia de Cristo, hermanos, debe ser algo que salga de la humildad, que es una actitud del corazón, hermanos, que muchas veces la despreciamos y no valoramos delante de Dios, y no valoramos delante de los hermanos que están a nuestro alrededor. Porque muchas veces es más fácil, hermanos, que seamos orgullosos a que seamos humildes. Es una realidad. Y muchas veces, hermanos, nuestro orgullo, hermanos, hace que la obra del Señor también quede estancada. Y muchas veces el orgullo en nuestro corazón hace, hermanos, que la gente diga: a esa iglesia no voy, porque hay orgullo. ¿Cree usted que eso es cierto, hermanos? Sí lo es. Péguese un coscorrón, peguémonos un coscorrón. No, broma, no lo haga, hermanos. Pero es algo, hermanos, que muchas veces, hermanos, no solamente está afectando o puede afectar la obra del Señor, sino que afecta a nuestra propia vida, hermanos. Porque a veces delante del Señor justificamos a veces nuestros errores. Justificamos, hermanos, las cosas que no debemos de justificar, y en la cual debemos nosotros humillarnos delante del Señor y pedirle perdón. El mundo promueve el orgullo, pero la palabra de Dios, hermanos, nos promueve lo que es la humildad. La humildad me lleva a valorar la opinión de los demás. Hermanos, qué tremendo.
La humildad me lleva a valorar la opinión de las demás, que dice el versículo 16 ahí, no, en la última parte: no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Cuántas veces nosotros preferimos ser sabios en nuestra propia opinión, hermanos? Porque el orgullo no nos permite a veces reconocer que nuestra opinión está errada. ¿Cuántas veces? La humildad nos libera, hermanos, de cualquier sentimiento de superioridad en nuestra vida. Y queremos tener y creemos que tenemos ese estatus, que estamos arriba de algunos hermanos o arriba de los demás hermanos, y por lo tanto existe el espíritu de superioridad. Pero, hermanos, qué ejemplo el que nosotros tenemos ahí en Filipenses capítulo 2, hermanos, que derriba ese esquema del mundo, ese esquema del pecado. En Filipenses capítulo 2, hermanos, tenemos a Dios mismo humillándose. Filipenses 2, del 5 al 8, que dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, una cruz maldita, una muerte maldita. Los que morían en la cruz, hermanos, ¿quiénes creen ustedes que eran los que morían ahí? ¿Quiénes eran crucificados ahí? Asesinos, de lo peor de la sociedad. Pero ahora está Cristo ahí, la cruz es bendita, porque a través de esa cruz nosotros podemos tener salvación y vida eterna. A quien murió en esa cruz, hermanos, a quien murió de esa manera, hermanos, fue para darnos vida. ¿Y qué tuvo que hacer, hermano? Humillarse. Si Dios se humilló, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos también? Si Dios se humilló de esa manera, hermanos, ¿quién es el simple hombre mortal para no humillarse delante del Señor, hermanos? ¿Verdad? Y dice, volviendo a Romanos ahí, hermanos, en Romanos 12, el versículo 16, la última: no seáis sabios en vuestra propia opinión. La humildad no impone, hermano, porque no siempre tenemos la razón. Nuestro pensamiento es limitado. Nuestra sabiduría, hermanos, es limitada. Y no siempre podemos tener la razón, y por eso nos dice: valora la opinión de tu hermano. Y muchas veces somos tentados: a aquel sí escucho, a este no voy a escuchar. A aquella hermana no, a aquel hermano sí. Aquel sí porque está diciendo las cosas en las cuales yo comparto, aquel no comparto. O aquella hermana yo no comparto. Tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar, hermanos, y darnos cuenta que eso hace la humildad. La humildad no controla, ¿verdad? No manipula. No podemos manipular. No podemos vivir manipulando, ¿verdad?, a los demás. No controla la humildad. La humildad no desprecia ni mira con desdén. No controla ni mira con desdén. Por X o Y razón, va a haber algún momento donde nos vamos a sentir tentados de ver con desdén y de menospreciar a alguien, de menospreciar a algún hermano por alguna situación. Pero no podemos hacerlo. No podemos hacerlo, hermanos, sino que debemos de ver la manera en cómo nosotros podamos edificarnos los unos a los otros. La humildad nos ayuda, hermanos, porque cuando nos damos cuenta de que alguna situación, hermanos, no es la correcta, nos ayuda la humildad a buscar los medios de que las cosas puedan ser hechas de una mejor manera.
La humildad, hermanos, nos lleva a que nosotros podamos también preocuparnos y sentir como siente el hermano, como siente la hermana. Nos lleva a preocuparnos, hermanos, a que más allá de la situación, hermanos, es una persona que necesita de la bendición y de la ayuda de Dios. Y la humildad nos hace ¿qué? Servir. La humildad nos hace servir. Pero si no hay humildad, entonces la humildad nos puede llevar a lo contrario al servicio. Y para terminar este punto de la humildad, cuarto subpunto, la humildad me lleva a ser un servidor y no esperar ser servido. ¿Verdad, hermano? La humildad nos lleva a eso. El Marcos 10:45 nos dice ahí, ¿a qué vino Jesús? A ser servido. No, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. No vino para eso. Y nos enseña de un liderazgo servidor. Y usted puede decir, pero es para los líderes, hermano, es para todos. Marcos 10:45 es para todos. De una de otra manera todos somos líderes e influenciamos en los demás. Y nos enseña de un liderazgo servidor, de un liderazgo que hace, que actúa por la persona, por el prójimo. Hay otra lectura, hermano, en Juan 13, del 3 al 17, no lo vamos a leer, seguramente usted la conoce. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se humilló, sirvió a sus discípulos. ¿De qué manera, hermano? Lavándole los pies. Los puso a todos sentaditos ahí. Muchachos, quítense las sandalias. Tengo aquí el lebrijo con agua, tengo la toalla. Por favor, les voy a servir lavándole los pies. Vino Jesús, le lavó a todos los pies, se los secó con la toalla. Llegó donde Pedro. Pedro le dijo, tú no vas a... yo no permito eso, le dijo Pedro. No voy a permitir que tú me laves los pies. Si no lo permites, no tendrás parte conmigo. Señor, lávame todo, báñame. Tampoco, no, el que ya se limpió no necesita más que lavarse los pies. Y ese, hermano, termina diciendo Jesús esa historia: ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Servir. Hermanos, yo sé que hay muchas personas, hay muchos hermanos que hacen y sirven, hermanos, con esa intención de ese servicio en humildad. Siga adelante, hermano. Sigamos adelante, hermano. Hermanos, si por alguna razón hemos tenido de repente algún concepto con respecto a lo que es el servicio, el liderazgo, tenemos la oportunidad de corregir y darnos cuenta de que si Jesús nos dio ese ejemplo, nosotros también debemos dar ese ejemplo, de ser ejemplo en humildad. Entonces, hermanos, vimos ¿qué es la humildad? La humildad nos lleva a la correcta asociación. La humildad me lleva a valorar la opinión de los demás. La humildad me lleva a ser un servidor y no esperar ser servido, hermanos. Ser servido, ¿verdad? Porque a veces podemos caer en esa tentación. Yo merezco el ser servido en esta manera. Yo merezco o yo tengo los méritos en este aspecto. Puede ser, hermanos, pero el líder servidor sabe que lo que hace, cede a sus derechos, cede a sus privilegios, cede a sus beneficios. ¿Para qué, hermanos? Para bendecir a otro. Ese es uno de los principios del liderazgo servidor. Versículo 17, ahí en Romanos. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El hermano Luis habló la semana pasada ¿de qué? De la paz. Es que no solo la hermana se acordó, yo sé que muchos. La paz de Dios
Así que no voy a indagar mucho, no voy a estar mucho tiempo. Pero el cristiano, con este punto, el cristiano, otra actitud que debe tener aparte de humildad es el ser pacificador. En cuanto dependa de vosotros, dice, estad en paz. En paz. El cristiano no aumenta la disputa o pleito o guerra. Hermano, ¿cuántas veces hemos echado más gasolina al juego que ya está, a la fogata que ya está? ¿Cuántas veces, hermano, ha hecho al juego que ya está meterle más leña? ¿Lo ha hecho, hermano? No responda ahí. Quizás en algún momento lo hemos hecho. Péguese otro coscorrón. No, broma, no. Pero, hermanos, nos llama a ser pacificadores. El cristiano no aumenta la disputa o el pleito, por eso se niega a pagar el mal con otro mal, como decía el versículo, de manera que toma la iniciativa y busca la paz actuando positivamente. También comentario de John Stott, ahí a los romanos. Hermanos, sí es importante que nosotros nos demos cuenta de que si tenemos la paz de Dios, entonces somos pacificadores. Quien no tiene la paz de Dios no va a ser un pacificador, pero Dios nos manda. En toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, nosotros encontramos el ser pacificadores. Y lo vamos a ver ahorita. No se venga, deja que la venganza sea del Señor. Hermanos, las injusticias de este mundo, las injusticias que usted puede sufrir, hermanos, con las personas que están a su alrededor, con sus vecinos, con las personas que pasan o con las situaciones que pasan en este mundo, en este país, hay muchas injusticias, hermano, y nos indigna, y nos sentimos a veces impotentes de tantas cosas, que queremos tomar la venganza en nuestras propias manos, que queremos tener un machete ahí, hermanos, y soltar el filazo. Pero dice que el cristiano, hermanos, no se venga, sino que deja que el Señor sea quien tome la venganza, porque es del Señor la venganza. Vamos a leer ahí en Hechos, capítulo 6, versículo 55, y vamos a ver el ejemplo de un gran hombre que no tomó la venganza en sus manos, sino que se la dejó al Señor. Hechos 6, 55 en adelante, dice la palabra de Dios: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús estaba a la diestra de Dios, y dijo, ojo, veamos el contexto, lo estaban apedreando a Esteban injustamente, pero él dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, diciendo, este es un blasfemo. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que estamos hablando de Pablo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Un amor semejante al de Cristo, un hombre pacificador. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? ¿Qué hubiese hecho usted? Aquellas piedras que recibió, la iba a volver a recoger y la iba a tirar a quien le caera ahí de todos los que lo estaban apedreando a usted. ¿Cuál hubiese sido nuestra actitud o cuál es nuestra actitud, hermanos, cuando usted está en una situación donde Dios lo llama a ser pacífico? Le dijo Esteban en esa breve oración, dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Qué tremendo, hermanos, cómo actuó este hombre en medio de esta situación. Este hombre no rechinó los dientes.
Este hombre no cerró los ojos llenos de ira, sino que al contrario, había paz en su corazón y por eso actuó como pacíficamente. Pacificador no da lugar, hermanos, a que haya una guerra en su interior, porque puede haber una guerra, hermano, en su exterior, como lo vemos con el ejemplo de Esteban, pero también hay una guerra en su interior. Hermanos, vayámonos ahí a Efesios, vayámonos a Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice: antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. No hay lugar, hermanos. No hay lugar para la amargura. No hay lugar para el resentimiento. No hay lugar para la falta de perdón. No hay lugar, hermanos, para que empiecen raíces de amargura, hermanos. Y cuando la gente, hermanos, tiene esa situación, ¿sabe qué es lo que le produce, hermanos? Obviamente, primero, lejos de Dios. Enfermedad, y cuando hablamos de enfermedad, hermanos, enfermedades físicas. Hay gente, hermanos, que por diversas circunstancias se quedan sin perdonar a seres queridos, a familiares o a personas que estuvieron muy cercanas y ligados a ellos. Y muchas de esas personas, hermanos, al no encontrar el perdón, no encontraron la paz. Y cuando no hay paz en alguien, hermano, sí, físicamente también le afecta. Hasta eso, hermano. Pero, hermanos, somos llamados a no tomar venganza. Somos llamados a ser pacificador. ¿Verdad? Me la hizo, pero ya va a ver la siguiente. Ya va a ver la siguiente al vecino. Me echó basura el vecino. Ya va a ver la otra semana. Le voy a tirar la bolsa negra. Y aquí es donde viene el segundo subpunto: pagar el mal con el bien. Pagar el mal con el bien. El mundo, ¿qué es lo que hace? Paga mal por mal. Ya está bien. Es que te lo hizo. Sí, no, está bien. Desquitátela. Pero la Biblia, ¿qué nos enseña? Paga el mal con el bien. Hermanos, otra historia, otra parábola de Jesús. Mateo 5, del 38 al 48. Dice la palabra de Dios: el amor hacia los enemigos, porque el que es pacificador ama. Oíste que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte en pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No pagar mal por mal. Somos llamados a ello. Estimado hermano, ser pacificadores. Ser pacificadores, hermanos, donde nosotros estemos, con su familia, con sus vecinos, con su comunidad, en su iglesia, con sus hermanos. Somos llamados y somos promotores de la paz, hermanos, en este mundo. Pacíficos. Y entonces, hermanos, hemos visto dos actitudes más que deben ser una realidad en nuestra vida: la humildad y el ser promotores de paz, ser pacíficos. Estas dos cualidades fueron vividas por Cristo Jesús, quien anduvo en esta tierra, hermanos, hace muchos años atrás. Y hermanos, nosotros tenemos que ser como Él. Nosotros tenemos que ir perfeccionándonos día a día.
Nosotros tenemos que ir fortaleciendo cada una de estas actitudes. Y hermanos, si hoy no somos tan pacíficos, mañana tenemos que ser más pacíficos de lo que soy hoy, de lo que fuimos ayer, y tener ese progreso y decir como Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Somos llamados a ello. Examínese en este momento. ¿Cómo está nuestra humildad, su humildad y el ser pacificador delante de los demás? Le voy a dar 2 minutos. 2 minutos, hermanos, para que nos examinemos. Pregúntese: ¿qué hará hoy? ¿Cómo seré más humilde y más pacificador ahora? ¿Hay alguien en este momento que desea tomar una decisión, hermanos, de reconciliación? Que de repente se ha dado, hermanos, que tiene que ser más humilde y ser pacificador. O de repente se ha dado cuenta, hermanos, que ha estado lejos de Dios. Y este es el momento que Dios le concede para ponerse a cuentas con el Señor. Si sus pecados son negros, van a ser emblanquecidos como la nieve. Si sus pecados son muy rojos, serán blancos como la lana. Cuando hay un arrepentimiento, Dios bendice. Si alguien en este momento quiere reconciliar con Dios y decir: quiero ponerme a cuentas con Dios, este es el momento en que usted lo puede hacer. ¿Hay alguien en este momento que desea reconciliar con el Señor? ¿Hay alguien en este momento que desea tomar esa decisión? Levante su mano y oraremos por usted. Oraremos por usted. No resista más al Señor. Si usted está lejos del Señor, no lo resista más. Humíllese delante del Señor y dígale: Señor, aquí estoy. Pongo mi vida en sacrificio para ti. Pongo mi vida en obediencia al Señor. Quiero servirte más y más, Señor. No lo he hecho de la mejor manera, no lo he hecho con excelencia, pero hoy quiero hacerlo. Me humillo y me postro delante de ti. ¿Hay alguien que desea reconciliar con el Señor, hermano?